Hola, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a tejer esta puntada. Vean qué padre está. O sea, tiene una textura muy distinta a otras. Es reversible. Es fácil de tejer. Necesitamos montar cualquier cantidad de números pares. Vamos a montar en este caso 16 cadenas. Empecemos. Hacemos nuestro nudo deslizado. Y montamos las 16 cadenas. 2, 3, 4, 14, 15, 16. En la 4, 1, 2, 3, 4, vamos a tejer un medio punto alto. Toda nuestra puntada, todo nuestro tejido va a ser de medios puntos altos y cadenas, obviamente. Entonces, vamos a tejer esta vuelta. Ok. Parece que estoy tejiendo un gusano. No les digo. Ok, ya llegamos a la orilla. Aquí la tenemos. Ahora, fíjense que los medios puntos altos siempre hacen una hilera de más. Tenemos las dos de arriba, estos dos hilos de arriba, pero siempre hay uno enfrente. Bueno, por la parte de atrás, pero que ya dimos la vuelta. Entonces, este punto no lo vamos a tocar porque es el de la cadena de subida. ¿Qué va a pasar aquí? Que solamente vamos a trabajar en esta hebra de atrás, esta, y en la de enfrente. La de en medio la vamos a ignorar todo el tejido. Ahorita van a ver cómo. Tomamos esta por enfrente y hacemos un punto alto. La que sigue la vamos a tomar por atrás. Esta es la de atrás. La que sigue por enfrente. O sea, va a ser una y una. Ahora por atrás. Esta que sigue por enfrente. Esta por atrás. Por enfrente. Por atrás. Y enfrente. Aquí tenemos dos, no se vayan a hacer bolas. Esta es una y esta es la cadena. Nos toca por atrás.
y la orilla un medio punto alto normal. Bueno, todos son normales. Subimos con 2 y aquí ya viene el truco. Esta no la tocamos porque es la de la cadena. Esta es la que sigue, ¿de acuerdo? Entonces, la tenemos por enfrente. Fíjense cómo queda más gordita aquí que el que sigue que está escondido aquí atrás. Entonces, si la tenemos enfrente, vamos a tomarla por atrás. La que está escondida, o sea, que está por atrás, la vamos a tomar por enfrente. Y así nos vamos a ir una y una. Vamos por atrás, por enfrente. Esta que la tenemos enfrente, por atrás, por si dejamos ahí botado el tejido y luego no sabemos en qué íbamos. Cuando está escondida, nos toca por enfrente. Y cuando la tenemos aquí enfrente, vamos a tomarla por detrás. Y esto es lo que les decía, que esta línea no la vamos a tocar en todo este tejido. En esta puntada no se usa, no se ocupa, más bien. Por atrás, por enfrente, por atrás, por enfrente y en la cadena de subida. Miren lo que está pasando. Aquí está ya la punta. Ahora, se fijan, estas están por enfrente, estos salteados, y estas están atrás. Si lo volteamos, obvio, queda al revés. 1, 2, volteamos. Esta no le hacemos caso y aquí tenemos ya la primera, pero está atrás. Entonces esa la vamos a tejer por enfrente. La que sigue, que está por enfrente, la vamos a tejer por detrás. La que sigue por enfrente y luego por detrás. Este es el gancho donde no. Ok. Aquí hay algo que quiero que noten. Aquí aparentemente hay una, no, son dos, mire. Nuestra orilla de la cadena y aquí hay otro. Como está por enfrente, bueno, y este lo tejimos por enfrente, nos toca por detrás. La orilla, así vamos. Subimos con 2, volteamos, este no lo vamos a tejer, este lo tenemos por enfrente, entonces lo tomamos por atrás, el que sigue por enfrente, este lo tenemos por enfrente, entonces nos toca por detrás, pero es uno y uno. Les doy el tip solo por si dejan el tejido ahí, que estén tejiendo y lo dejen. Ese tip les puede ayudar mucho para no perderse.
Y nuestra orilla. Aquí la tenemos. Ven qué bonita se ve. ¿Cómo la terminaría yo? Haciendo nuestras 2 cadenas de subida y en cada punto hacer un medio punto, ya tomando las 2. Pero si quieren hacer esta vuelta. Es la única puntada en la que decimos que determinada hebra, que era esta, no la vayamos a tocar. Y nuestra orilla. Aquí está. Me encanta. Vean qué bonita. Ahora, si la quieren hacer del otro lado, o sea, dar otra vuelta, ya es como vayamos queriendo. Vamos a verla en grande. Miren. Se ve padrísima, me gusta muchísimo. Ojalá les guste también a ustedes. Ojalá la disfruten y la puedan aprovechar. Saludos. Gracias. Bye.